Oremos, gracias Señor, te damos en esta mañana, Padre Santo, que nos has permitido llegar a este lugar, Padre Santo, para, en primer lugar, oh Señor, para darte la gloria y honra y alabanza, Señor, para escuchar tu palabra, Señor amado. Ayúdanos, Señor Jesús, a entender tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a recibir de tu parte. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, me pongo en tus manos. Gracias, Señor. Amén. Ah, pues esta semana, bueno, la semana pasada me dijo el hermano que si me podía preparar para tener la clase, ¿no? Y pues ahí nos preparamos, ¿verdad? Lo que pudimos. Y bueno, pues la gloria es para el Señor. Yo ya había dado clases a los varones hace años. Creo que el hermano Rolando ya había estado ahí en mis clases. Pero ya hace bastante tiempo. Creo que fue como por ahí como en el 2018. O 2019 tal vez parte de ese año también. Pero sí, hace bastante tiempo y parece que no, pero sí, ya hace mucho tiempo. Pero aún así, ¿verdad? Pues está basado en el libro que nos dieron, que era para las clases. Vamos a leer el texto Aureo, que dice que Aureo, que es Hechos 5:32. Está en el libro, ¿verdad? Pues lo podemos leer también en el libro, pero yo lo tengo ya aquí abierto en la Biblia. Que dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice a la letra. Bueno, yo me voy a poner de pie por reverencia a la palabra, ¿verdad? Dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Amén. Bueno, ponemos a sentar una vez más. Amén. La palabra de Dios sabemos que se merece gran reverencia, ¿verdad? El Señor se merece gran reverencia. Amén. Esta clase se trata del Espíritu Santo. Una de las cosas que se me vino ahorita a enfatizar un poco, ¿verdad? Hay un pasaje en la Biblia donde hubo personas que hablaron mal de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, cuando hizo algún milagro, alguna obra, y dijeron que Él hacía esas cosas por Belcebú. Y bueno, ese es un pasaje pero tremendísimo, ¿verdad? Porque uno debe tener demasiado cuidado. Cuando se habla del Espíritu Santo, uno debe tener temor. Incluso, no nomás, ¿verdad? No se puede hablar a la ligera de esto, ¿verdad? Porque dijo el Señor que habló acerca de la blasfemia del Espíritu Santo en esa ocasión. Y dijo que si las personas, ¿verdad? Que hablaran mal, o sea, dice que no podrían ser perdonados jamás. Entonces, esa es una gran razón por la que uno debe tener gran reverencia ante la presencia del Señor cuando se habla de Él, de su Espíritu Santo. Uno debe tener en verdad gran reverencia. ¿Por qué? Porque no es juego. El Señor no es juego de nadie. Dios te bendiga, hermano. Sí, y ¿verdad? Ahorita de repente sentí hablar de ese pasaje, ¿no? O sea, la reverencia a nuestro Señor, al Espíritu Santo, ¿verdad? Es lo máximo. O sea, de todos los temas que yo creo que se pueden hablar de la Biblia, ese es uno de los más fuertes, ¿verdad? En mi opinión, ¿verdad? Ese es uno de los más fuertes. O sea, uno debe de guardar, de tener esa reverencia, el cuidado de tener la reverencia, aunque aquella persona que esté hablando no tiene casi conocimiento, ¿verdad? Por el hecho de que se está hablando del Espíritu Santo, uno debe de, ¿verdad?, tener mucho cuidado, poner atención y, pues, y reverencia. Y si, pues, si hay que corregir algo, pues tiene que ser uno con mansedumbre, ¿verdad? Porque es peligroso, es muy peligroso. Muchas veces se puede hablar a la ligera, pero a Dios no le agrada. Bueno, vamos a continuar aquí, ¿verdad? Aquí nos da un resumen de la lección, ¿verdad? Acerca del desarrollo de esta clase. Lo voy a leer esa parte. Dice, esta lección trata Perdón, ¿en qué página estamos? En la lección 2, que es página 7. Página 7, ¿no? Amén. Bueno, vamos a darle un poquito de tiempo para que todos estén ahí.
El hermano no lo trae, pero vamos a estar mencionando los textos, ¿verdad? Que menciona ahí para buscarlos. Vamos a darle así a cada quien que los encuentren. Bueno, ahí está, ¿verdad? Dice, esta lección trata con los acontecimientos en la vida de los discípulos de Jesús, mientras esperaban en Jerusalén la llegada del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Ya sabemos que parte de eso, ¿verdad?, se encuentra en Hechos 2, en el capítulo, todo el capítulo de Hechos 2, ¿verdad? Lucas dice, narra estos acontecimientos al final de su relato, ¿verdad? También se encuentran en Lucas capítulo 24, porque sabemos que Lucas escribió esos dos libros, el Evangelio según San Lucas y los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Se sabe que fue Lucas el que hizo esos escritos. Dice al final de su relato, en su Evangelio y en el primer capítulo del libro de los Hechos, ahí lo dice. Dice, en obediencia a la orden de Jesús dada poco antes de su ascensión. Dice, unos 120 de sus discípulos esperaron en Jerusalén para recibir la promesa del don del Espíritu Santo, como Jesús había prometido que ocurriría. Mientras esperaban, se encontraban juntos, unidos en su propósito, alabando y bendiciendo a Dios en espera de ser llenos con el Espíritu Santo. Amén. ¿Verdad? Pues el título se llama Esperando por el Espíritu Santo. Tiene aquí un pequeño encabezado. Dice, Dios les da el Espíritu Santo a aquellos que le obedecen. ¿Verdad? De entrada, ¿verdad?, pues ahí nos dice de qué se trata, ¿verdad? De qué se trata, ¿verdad?, para ser lleno del Espíritu Santo, que es necesario, ¿verdad? En gran parte es la obediencia. En gran parte es la obediencia que Dios nos pide, ¿verdad? Dios nos demanda, ¿verdad? De hecho, los apóstoles, los discípulos en ese entonces, o apóstoles ya, enviados, tuvieron que obedecer algo también, ¿verdad? El Señor les dijo, quédense en Jerusalén hasta que sean llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Y nosotros vemos que siempre que Dios quiere darnos algo, siempre demanda algo de nosotros, una obediencia a algo. Y eso nos lleva hasta el huerto del Edén, si ustedes quieren. Dios puso al hombre y a la mujer en el mundo, en el huerto, pero demandó algo, ¿verdad? De este árbol no comeréis, ¿verdad? Mucha gente dice, ¿por qué Dios lo puso? ¿No? Eso se ha hablado muchísimo, se ha debatido. ¿Por qué Dios puso ese árbol? ¿Por qué? Porque Dios espera que lo reconozcamos en obediencia, ¿verdad? No solamente que esperemos sentados, ¿sabes?, sino que tengamos obediencia a Él, ¿verdad? Que ese sea nuestra guianza, ¿verdad? Que obedeciendo a Dios en todo, ¿verdad? Y, pues, esa fue una ordenanza, que se quedaran en Jerusalén, pero sabemos nosotros que va mucho más allá de hacer una cosa simple, sino que hay que santificarnos, hay que mantenernos en oración, hay que mantenernos, ¿verdad?, ayunando. Por ejemplo, cuando uno conoce al Señor inicialmente, ¿verdad? Pues no es nomás decir, ya recibí a Cristo, ya el Señor me tocó y ya. No, la Biblia nos demanda que nosotros debemos de buscar a Dios con ruego, con oración, con ayuno, estudiar su palabra, ¿verdad? O sea, profundizar, comenzar a profundizar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es parte de un discipulado que uno tiene que llevar, ¿verdad? De una disciplina que uno tiene que llevar para el Señor, ¿verdad? Porque nosotros, ¿verdad?, hemos sido trasladados de un reino a otro reino, y en este reino es muy diferente al otro reino, ¿verdad? El otro reino no importan muchas cosas, ¿verdad? Es libre uno, pero en el Señor no es lo mismo, ¿verdad? Uno, para recibir de su parte, uno tiene que hacer lo que Él nos demanda, ¿verdad? Lo que Él demanda, ¿verdad? O sea, nos demanda así alguna cosa, ¿verdad? Pero detrás de eso hay mucho más, ¿verdad? La santificación. Esto me lleva a Abraham también, ¿verdad?, el padre de la fe. Dios le pidió a su hijo, pero detrás de eso
ya Abraham ya tenía una trayectoria, ¿verdad? En el camino del Señor. Él, ¿verdad? Hacía altares, oraba a Dios, Dios le hablaba, Dios le daba promesas, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Él tenía, pues, ya camino, ¿verdad? Porque pues no puede ser uno un desobediente, ¿verdad? Si Dios le dice a uno algo, haz esto, ¿verdad? Y uno no puede vivir la vida rehusándose, ¿verdad? Porque no va a recibir uno nada de Dios, no va a recibir uno de como Dios quisiera bendecirnos, o sea, no va a poder recibir uno. Y esa es la verdad, ¿verdad? Muchas veces cuando uno predica la palabra afuera, ¿verdad? Pues las personas se dan a veces como pesadamente, o sea, no creen que esta palabra nos tiene que regir, ¿verdad? No lo pueden entender eso, ¿verdad? Uno les dice, pero la palabra dice, ¿verdad? Pero como que no les hace, ¿verdad? Ningún efecto a veces. ¿Verdad? O sea, se cuestionan y como que han de decir, ¿por qué esta gente es así, no? ¿Por qué esta gente es tan apegada a la palabra? ¿Verdad? Pero nosotros sabemos que la palabra de Dios es la máxima autoridad, es lo máximo, o sea, Dios para eso la dejó, ¿verdad? Bueno, voy a continuar leyendo aquí un poquito más. Eso es como una pequeña introducción. Dice, instados a esperar. Lucas 24, 44 al 49. Este, Vamos a leer estos versículos. No sé si alguien lo quiere encontrar y darle lectura. ¿En el libro o en el libro? Ahí está en el libro, ¿eh? Bueno, leamos y si gustan, dice, he aquí, yo enviaré. Léalo uno de ustedes. Vale. Léalo. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Amén. Aquí, pues el Señor Jesucristo está, ¿verdad? Diciendo que Él va a enviar la promesa del Padre. O sea, Dios Padre había hecho esa promesa, pero dice, yo la enviaré, ¿verdad? El Espíritu Santo, yo lo enviaré a vosotros. ¿Verdad? Pues era una orden terminante, no se muevan de ahí. ¿Verdad? ¿verdad? Es bien interesante, la verdad, de la manera que sucedió, ¿verdad? La llenura del Espíritu Santo a esas 120 personas, ¿verdad? Es bien interesante. Yo estaba leyendo esto y más adelantito en el libro dice que, ¿verdad? Esos 120, ¿verdad? Estaban en el aposento que el hermano nos explicaba la semana pasada, creo, en ese gran aposento, ¿verdad? Que el mismo Señor Jesucristo había elegido, ¿verdad? No era cualquier lugar, el Señor Jesucristo había elegido ese lugar. Y allí vivían los 11 discípulos que habían quedado, o sea, allí moraban, dice la escritura, allí estaban. Y esos 120 se reunían, pero no eran las únicas reuniones que tenían. Ellos también tenían sus reuniones en el templo, aparte, ¿verdad? O sea, o más bien dicho, ¿verdad? Tal vez primero en el templo, pero como allí vivían los 12, ahí se reunían, ¿verdad? Para seguir orando, o sea, no se limitaban a decir, como decir, aquí decir, bueno, tenemos culto los domingos, 2 cultos los domingos, uno el jueves, uno de oración el martes, hay uno el miércoles en el día, pero pues casi nadie vinimos porque trabajamos, ¿verdad? ¿verdad? Pero ellos no se limitaban a eso, sino que ellos, ¿verdad? Donde vivían, tenían cultos de oración, o sea, o tenían reuniones de oración, ¿verdad? Que, pues bien, es bien sabido, ¿verdad? Muchas veces lo han explicado, que esos días de oración duraron 10 días, ¿verdad? Después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, o sea, 10 días estuvieron reunidos, o sea, orando y buscando, ¿verdad? Pero era donde vivían ellos, donde moraban, no era en el templo, ¿verdad? Dice, aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. O sea que el Señor no los envió a ningún otro lado hasta que fueran investidos, llenos del poder de lo alto, que sabemos es el Espíritu Santo, ¿verdad? Sí, a mí, pues como les decía al principio, a mí me gusta tener mucho cuidado
¿verdad? Cuando escucho del Espíritu Santo o tengo que hablar o hablo del Espíritu Santo, ¿verdad? O leo del Espíritu Santo, mucho cuidado. ¿Por qué? ¿Verdad? De hecho, cabe destacar esto, decir esto. A nosotros, ¿verdad? Se nos es prohibido a murmurar o chismear, ¿verdad? La palabra correcta bíblica es murmurar, pero ¿verdad? Afuera se conoce como andar en chismes. También se está la palabra chisme en la palabra, ¿verdad? También hubo quienes se quejaron de chismes, como el rey o David, antes de que fuera rey, cuando lo perseguía el rey Saúl, ¿verdad? Se quejó de que el rey escuchaba chismes, ¿verdad? De él, malos comentarios, ¿verdad? Pero se nos prohíbe murmurar, ¿verdad? Como estas personas murmuraron y pecaron en contra de Dios, porque decían que el Señor se le sujetaban los demonios por Belcebú, ¿no? Y pues el Señor dio ese pasaje, la blasfemia del Espíritu Santo no tiene perdón jamás. Entonces, cuando nosotros llegamos a murmurar de un siervo de Dios, por más simple que lo veamos, si esa persona ha sido llamado por Dios, quiere decir que tiene el Espíritu Santo. Si nosotros hacemos una murmuración, por pequeña que sea, por pequeña que fuera, es un gran pecado delante de Dios que no nos damos cuenta. Es un gran pecado delante de Dios, es un gravísimo error. Porque dice la palabra que no hay perdón para eso, ¿verdad? Es por esa la razón, ¿verdad? O sea, nosotros nos vemos caras, pero no es nosotros, sino que es lo que Dios ha depositado dentro de nosotros, ¿verdad? Tal vez, ¿verdad? No estamos levantando muertos actualmente, tal vez eso no lo mira la gente, ¿verdad? Pero el Señor ha depositado una semilla ahí y por lo tanto debemos respetarnos unos a los otros como a Dios mismo, por lo que Dios, por el llamado de Dios, ¿verdad? Tal vez el llamado sea futuro o tal vez ya esté, pero el respeto que debe existir entre nosotros como hermanos, debe. Ahorita que termines, me das un minuto para hacer dos preguntas. Sí, está bien. Sí. Sí, amén. ¿Verdad? Y pues yo con eso que digo, ¿verdad? No pretendo saberlo todo, ¿verdad? Les soy honesto. Más sin embargo, ¿verdad? Pues aquí vemos varios. Si algo no sé, aquí está el hermano, aquí están los hermanos también, ¿verdad? ¿Verdad? Pero sí, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar leyendo Hechos 1:4. ¿Verdad? Lo que continúa del libro dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, dentro de no muchos días. Se me traba la lengua a veces, pero no es intencional. Dicen, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Pues este pasaje abarca pues todo el tema, ¿no? que es esta lección. Pero si continúa con la promesa del Espíritu Santo, ¿verdad? Y reafirma, ¿verdad? Hechos, lo de Lucas, ¿verdad? Que se tenían que esperar en Jerusalén, ¿verdad? O sea, está confirmado que tenían que esperar allí la promesa, ¿verdad? No tenían que salir, no tenían que irse. Hay un texto, a ver, por aquí lo anoté en mi libreta, ¿verdad? Porque, déjenme ver, por aquí lo debo de tener, reacción. Va a estar por aquí.
Bueno, hay un, lo voy a comentar, a lo mejor ahorita lo encuentro, usted que lea más, pero porque habla mucho de las apariciones que el Señor se les hizo a los discípulos, sus 12 discípulos, a sus 11, perdón, ¿verdad? Ya no eran 12, eran 11. ¿Verdad? Habla mucho de esas apariciones, pero el texto está, creo, en Primera de Corintios, el que quiero, del que quiero hablar un poquito, que, ¿verdad? Porque aquí habla de 120, pero también habla que se les apareció se- más de 500, creo, más de 500. Habla, ese texto habla que se le apareció a Pedro, a Cefas, dice, y se les apareció a los 12 y a más de 500 hermanos. Mas, sin embargo, ya vemos que aquí eran solamente 120 los que estaban en el aposento alto. O sea, yo me puse a pensar un poquito en eso, de por qué no estuvieron ahí los 500, ¿verdad? Puede haber muchas razones, tal vez no cabían en la casa, o tal vez eran gentes que iban al culto, pero no iban a la oración de los apóstoles, ¿verdad? Eso es lo que se me ocurre pensar a mí, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Porque pues era algo tan importante, ¿no? O sea, era algo muy importante, pero tal vez no toda la gente le dio la misma importancia, ¿verdad? ¿Verdad? Porque habla pues el apóstol Pablo que se les apareció a más de 500 hermanos a la vez, dice, de los cuales, dice, unos viven todavía y a unos ya duermen, ¿verdad? Que ya habían ah, pasado la presencia del Señor. ¿Verdad? Por eso las escrituras, ¿verdad? Cuando uno parte con el Señor, ¿verdad? No usa la palabra ya se murió, sino que usa la palabra partió con el Señor o duerme. ¿Verdad? Porque ¿verdad? Pues uno tiene que tener mucho cuidado de cómo se expresa, ¿verdad? Porque tiene que ser de acuerdo a la palabra, de acuerdo a las escrituras, de acuerdo a las sagradas escrituras, ¿verdad? Que ¿verdad? Pues el Señor las dejó para que las estudiemos, para que profundicemos. Yo recuerdo hace algunos años que nos visitó un pastor, ¿verdad? Y ese hermano era pues tremendísimo para la palabra. Él abría, pero no la estaba mirando, comenzaba a recitar el pasaje que quería decir, ¿verdad? Se lo sabía de memoria y grandes porciones, no sé si toda la Biblia, ¿no? Pero ese hermano nos visitó algunas 2 o 3 veces, pero como una vez al año. Pero decía que uno debe de leer la Biblia completa, de pasta a pasta, por lo menos una vez al año, mínimo. Pero se puede más, ¿verdad? Pero mínimo uno la tiene que cubrir toda, ¿verdad? No se puede, o sea, no brincarse de partes, ¿verdad? Por ejemplo, voy a hablar un poquito de mi testimonio. Yo recién que me convertí en México, leía mucho la Biblia, pero no la leía toda. Había partes que no las leía, leía partecitas, ¿sabes? Como ya ven que le recomiendan a uno leer el Nuevo Testamento primero, y el Antiguo Testamento muy poco, pero casi no. Hasta después de que ese hermano vino, pues ya me comenzó a dar un poquito más de interés de leer, comenzar desde el principio hasta terminar. Y me acuerdo que la primera lectura me tardé, yo pienso que como 2 años, no fue un año, fue mucho más. Pero ya después, pues comencé a echarle más ganas, ¿verdad? Y pues sí, la he leído, gracias a Dios, varias veces, de pasta a pasta, ¿verdad? Pues encuentro uno con muchos pasajes que nunca había visto porque no la había leído toda, ¿verdad? Pero cada vez que la lee más uno, el Señor pues le va a abrir más el entendimiento. Ese consejo me dio también otro hermano. Te va a abrir Dios más tu entendimiento, aunque ya la hayas leído toda. Léela una vez, otra vez, y Dios te va a ir abriendo más tu entendimiento y vas a ir encontrando cosas que aún nuestra mente finita no las alcanza a captar por leerla toda, ¿verdad? Entonces es necesario volverla a estudiar y reestudiar una y otra vez, ¿verdad? Dice, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo después, perdón, dentro de no muchos días, ¿verdad? Aquí nos enfatiza el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, después de obedecer ese mandamiento del Señor que les dio a ellos, ¿verdad? A esos 12 o a esos 120 tal vez, ¿verdad? Dentro de no muchos días, ¿verdad? Y como se sabe, no pasaron muchos días, pero estuvieron al pie de lo que tenían que hacer, ¿verdad? Por decirlo así. Ah, un servidor, tengo la costumbre de ir a orar a la montaña, tengo esa costumbre, ¿verdad? Que
Dios lo puso, no fue iniciativa mía, ¿verdad? Cabe recalcar, no fue iniciativa mía, Dios lo puso, ¿verdad? Y pues yo tengo mi trabajo, ¿verdad? Y a veces el trabajo, pues sí es estorbo, ¿verdad? Yo no voy a decir que no, sí llega a ser estorbo el trabajo, ¿verdad? A veces llega uno cansado y a veces el cuerpo no quiere, pero edad, libro nos habla de esta lección, nos habla de eso. Uno no se debe de conformar a decir, bueno, ya yo fui a todos los cultos, estuve ahí, ya la tengo hecha. No, el Señor nos manda a que nosotros tengamos una vida de devoción, una vida de entrega, ¿verdad? De oración, de devoción, ¿verdad? Se habla mucho de orar, tener una vida de oración en nuestra casa. Eh, Se habla mucho de que la palabra dice que el Señor le agrada que uno le busque en la mañana, en la madrugada, ¿verdad? Dice la palabra que los que lo buscan temprano lo encuentran, ¿verdad? Bueno, yo hablo desde mi caso, ¿verdad? Yo, pues, hay ocasiones que trabajo 12 horas, 11, 10, ¿verdad? O sea, es necesario que descanse en la noche para ir otro día al trabajo, ¿no? Pero no es, eso no quiere decir que no se pueda hacer nada. Uno tiene que buscar qué es lo que puede hacer, ¿verdad? Ok, yo sé, ¿verdad? Que el trabajo requiere este tiempo, pero, pero ¿qué es lo que yo puedo hacer? Uno tiene que hablarle eso al Señor. Señor, mira, ¿cómo quieres que lo haga? ¿De qué forma? ¿Ah? ¿Por qué? Porque Dios tiene, ¿verdad? ¿Cómo se pueden hacer las cosas? ¿Verdad? No, o sea, tiene que dejar uno de eso de decir, no se puede, ¿verdad? O sea, sí se puede, algo se podrá hacer, algo se puede hacer, ¿verdad? Y ah, yo me he quedado en la montaña toda la noche, ¿verdad? No, no les voy a decir que no me he dormido, sí me he dormido, ¿verdad? Pero sí, pues hemos orado también, ¿verdad? Hemos orado también, ¿verdad? Y un rato dormido y otro momento orando, ¿verdad? De rodillas, delante de la presencia del Señor, ¿verdad? Es lo que Dios quiere, que nos humillemos ante Él, que nos arrodillemos y que hablemos con Él, ¿verdad? Dios es grande, nuestro Señor es grande, pero Él quiere que tengamos esa confianza de hablar con Él, de dirigirnos con Él, ¿verdad? Que Él no nos dejó solos, ¿verdad? Por eso nos dejó su palabra, por eso nos dejó este libro, ¿verdad? Como referencia, ¿verdad? A mí una vez un hermano me dijo que digo mucho, ¿verdad? ¿verdad? Y sí es cierto, lo reconozco, ¿verdad? Pero pues sí, ¿verdad? Esa es una gran enseñanza que hay aquí en la palabra, ¿verdad? Que los apóstoles, ¿verdad? No solamente iban al culto, no solamente atendían, porque ellos, de hecho, ellos eran los que llevaban el culto, pero en casa continuaban su búsqueda. Continúa aquí. Entonces, dice, porque ciertamente, o esto ya lo había leído, que iban a recibir dentro de no muchos días, dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad, ¿verdad? Va a haber cosas que no nos toca a nosotros saber, ¿verdad? Pero lo que sí nos toca es someternos, ¿verdad? Aquí recalco una vez más, ¿verdad? Dios pues todo lo sabe, pero no nos tiene que decir todas las cosas. Pero sí, Él nos ha dejado lo que nosotros tenemos que hacer, lo que nosotros, ¿verdad? Nos corresponde. Y sabemos que Dios no miente, sabemos que Dios es verdadero, es fiel y verdadero, ¿verdad? ¿verdad? Si uno hace su parte, de seguro Él hará la suya, de seguro. ¿Verdad? Muchas veces cuando vamos a evangelizar, ¿verdad? Eso me gusta a veces decir a las personas, Dios quiere que todos le reciban. Si tú le recibes, de seguro Él va a hacer su parte. O sea, Él no se niega a hacer su parte, pero se detiene porque nosotros no hacemos la nuestra. La nuestra es pues buscarle, ¿verdad? Humillarnos. Si hubiera pecados escondidos, hay que confesarlos, hay que pedirle perdón a Dios y decirle que nos guíe, que nos corrija, ¿verdad? Que nos guíe, ¿verdad? Su Espíritu Santo, ¿verdad? Nadie estamos exentos de pecar de una manera o de otra,
¿verdad? Pecamos. ¿Por qué? Porque la palabra lo enseña, dice, no hay justo ni aún uno, ¿verdad? Ni aún uno solo, no somos así que completamente justos, no. Por eso debemos mantenernos, ¿verdad? En comunión, ya que de esto se trata, de que hay que mantenernos en comunión, ¿verdad? La lección, no, podemos, ¿verdad? Dejar un tiempo, ¿verdad? Y lo digo por mí, ¿verdad? No lo digo, cada quien tomemos nuestra parte, ¿no? Lo digo por mí. No podemos decir, voy a dejar un tiempo la oración. ¿Por qué? Porque eso es pecado delante de Dios, ¿verdad? Que decir, voy a dejar un tiempo la oración, la lectura, voy a dejar un tiempo, ¿verdad? Y después sigo. Uno tiene que saber que ese tiempo que uno dejó, el enemigo puede aprovechar para atarnos, y no solamente eso, hasta para quitarnos la vida, si uno cae en pecado. El enemigo es astuto y aprovecha esos momentos de descuido. Amén. Y aquí dice en el 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Y aquí es donde vemos, ¿verdad? Que los apóstoles, ¿verdad? Pues ellos predicaron en Jerusalén, en Samaria tal vez y los alrededores, pero aquí esto de hasta lo último la tierra nos alcanzó, hasta nosotros ya nos alcanzó, pero Dios no quiere que se quede en nosotros nada más, sino que quiere alcanzar a todas las personas, ¿verdad? Pues sabemos que estos tiempos son muy difíciles y que la mayoría de las personas no quieren saber nada de la palabra, no quieren escuchar, no quieren que uno les hable, ¿verdad? Pero sin embargo, tenemos la responsabilidad delante de Dios de hablar con las personas para que los alcance, ¿verdad? No está en nuestra decisión de que las personas, ¿verdad? Decidan por Dios, ¿verdad? Sino que en nosotros está la responsabilidad de hablarles, de predicarles con amor. Responsabilidad de ellos va a ser delante de Dios si dicen sí, si deciden por Dios o no. De ellos ya tendrán la responsabilidad delante de Dios, ¿verdad? Pues a veces es muy difícil, ¿verdad? Que uno habla con muchas personas y las personas, muchos a veces suelen decir que sí, pero no se ven frutos, ¿verdad? No continúan, ¿verdad? La búsqueda de Dios. Y uno se da cuenta que reciben, ¿verdad? Al hacer la oración reciben de parte de Dios. Yo les digo, mira, Dios te va a tocar, Dios te va a tocar. Y eso va a ser una prueba para tu vida de que Dios es verdadero, ¿verdad? Pero te da la responsabilidad de que le continúes buscando, de que te acerques a Él, ¿verdad? Voy a continuar leyendo aquí, dice, el Jesús resucitado se le apareció a sus discípulos durante el transcurso de 40 días desde el momento de su resurrección hasta que ascendió, al cielo. Hechos 1:3, no sé si ya leímos ese. Parece que no, porque aquí empieza desde el 1:4, entonces es uno antes. A ver, déjame, no, aquí no está, Hechos 1:3. ¿Alguien que lo tenga, hermanos, por ahí? Y le da lectura, por favor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. A quienes también después de haber... Perdón. Es 1:3, ¿verdad, hermano? Sí. A quienes también después de haber padecido, pues, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Amén. Es simplemente pues la misma explicación que da aquí, era lo que está hablando de Hechos 1:3. Dice, durante este tiempo Jesús tuvo muchas oportunidades de hablar con sus discípulos acerca de cómo su venida cumplía lo que había dicho, escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, acerca de él. Lucas 24:44. Vamos a darle lectura también a porque no lo habíamos tocado. Está 2 libros atrás. Lucas 24:44. Creo era, ¿no? Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros,
que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Amén, ¿verdad? Sabemos, ¿verdad? Que muchas cosas fueron escritas acerca de Jesús, ¿verdad? En los salmos, en los profetas, ah, en el profeta Isaías, en el capítulo 53, ¿verdad? Se escribieron acerca de los padecimientos, acerca de esa resurrección y todo eso se escribió al pie de la letra, ¿verdad? Es a lo que da referencia. Este versículo 24-44 dice, él abrió el entendimiento de sus discípulos acerca de que era necesario que se cumpliese lo que decían las escrituras sobre el sufrimiento, la muerte y resurrección del Mesías. Dice 46, versículo 46. ¿Lo puede leer, hermano? Ya que lo Les tiene. dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. 24:46. Dice, Jesús también puso al tanto a sus discípulos de que en cumplimiento del Antiguo Testamento ellos habían de ser sus testigos. Uno antes, hermano, lee el 45. Sí, es lo que dice. No. Entonces les abrió Sí, sí. el 48. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Amén. Proclamando el arrepentimiento y el perdón de los pecados en su nombre, en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Amén. Pues era un arduo trabajo, ¿verdad? O sea, tenían que predicar, a pesar de que les dijeran que no, de persecuciones, de azotes, ¿verdad? Sabemos que muchos de ellos, ¿verdad? Pues fueron azotados. Jacobo fue muerto a espada, dice la palabra. Hermano de Juan, ¿verdad? Voy a dar vuelta a la página. Se ve que ya no nos queda tanto tiempo, pero 9:38 todavía nos quedan algunos minutos. Dice en Hechos 1:8, Lucas provee información adicional acerca de las palabras de Jesús registradas en Lucas 24:49. Mientras se encontraban reunidos con sus discípulos, Jesús los instruyó a que no se marcharan de Jerusalén hasta que recibieran el Espíritu Santo, el cual él había prometido, me había regresado al mismo renglón, que Dios el Padre habría de enviarles. Hechos 1:4. Creo que ya habíamos leído eso, ¿verdad? Vamos a leer, Hechos 1:4 al 8, donde dice que provee información adicional. Amén. Yo aquí también tengo una aplicación de la Biblia en la computadora esta. A ver. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, del cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Él le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Pues eso le da gran importancia, ¿verdad? A recibir poder de lo alto, ¿verdad? Obedecer y dar da énfasis a ser investidos del poder, a recibir el poder de lo alto para poder cumplir con la obra de hablar de su palabra, de predicar el evangelio, ¿verdad? Toda criatura. Pues nosotros sabemos, ¿verdad? Que casi en todos los lugares del mundo hay mucha necesidad de Dios, de buscar de Dios. Simplemente muchas veces no hay quien predique, eso es el gran problema, no hay quien predique. En las iglesias sí, a veces sí hay, ¿verdad? Se puede decir que sí hay, pero afuera, no, muchas veces no hay quien predique. Hay muchos lugares, ¿verdad? Yo me pongo a pensar, por ejemplo, donde viven mis papás en México es una ranchería.
No se sabe. Yo cuando vivía ahí, yo no sabía que existía la iglesia cristiana evangélica. No sabía que existía, no sabía de su existencia, de hecho. No, nadie va a predicar, nadie se acerca. Las grandes ciudades sí se escucha, pero las rancherías no. Es raro. O sea, la gente o los hermanos, vamos a decir, tienen miedo, a veces tienen temor ir a predicar a las rancherías, ¿verdad? Porque a veces escuchan historias, ¿verdad? Que la gente es mala, que... Hermano, mira, tengo un hermano pastor que va a evangelizar en caballo a las rancherías. ah, Tiene sus caballos y se lleva un hermano, ¿no? Se van y se acampan en la noche y siguen evangelizando a la sí. gente pobre y les ayuda. Va donde hablan dialecto y alguien les traduce. O sea, sí hay gente, pero falta mucho. Falta mucho. Falta Hay mucho. muchas rancherías, o sea, yo cuando viví en México, pues yo vengo de ranchería, ¿ah? Yo vengo de rancherías, ¿no? No vengo de la grande ciudad, de que ciudades grandes. Yo vivo en el estado de Jalisco, mis papás viven ahí, ¿ah? Yo ya no vivo ahí, pero ya me salí, pero ahí donde mis papás viven se llama Plan de Méndez, ah, municipio de Cuautitlán, Jalisco. Por si lo quieren buscar por internet lo van a encontrar, pero más para dentro de la sierra hay más rancherías que no, o sea, no se sabe. Si ahí donde yo vivo, no sé, cuando yo vivía ahí no se sabía, ahora no sé mucho, porque ya no vivo ahí, tal vez ya llegaron más, pero Mi hermano va y pide permiso al presidente municipal si lo dejan ir a evangelizar. Siempre le han dicho que sí, fíjate. oh, Y ahí va y evangeliza a la gente y luego le sigue el proceso, pero no tiene mucho apoyo de los hermanos y él solo no puede. ese es un detalle. Yo cuando vivía allí en Manzanillo, Colima, porque yo me salí, ahí fue donde conocí a Dios, en esos lugares, pues, en esos alrededores. Una vez fuimos a un pueblito a evangelizar en bicicleta. 3 hermanos fuimos. Y, pues bastante lejos. Nos fuimos en la mañana, no me acuerdo ya ni la hora que salimos, pero salimos temprano. Y llegamos como a medio, más como a la 1, 2 de la tarde, llegamos bastante lejos, fuimos. Pero era brecha. Me acuerdo que un hermano se cayó en el camino, en la bicicleta, y no, pues. Pero esa fue la única vez que fuimos ahí. Ya, se llama Chacala el lugar. Pero sí, hay muchas rancherías, ¿verdad? Y empiezas a hablar ahí alrededor de uno nada más, pero hay tantos lugares, ¿no? Que la gente o los hermanos, pues a veces nos cuesta ir aquí en las ciudades donde todo ya está bien urbanizado. Disculpe, ando buscando unos vasos desechables para el café. Ahí están uno. Y sí, ¿verdad? Pero pues yo pienso que es importante lo que dice la palabra, ¿no? Como les enseñó o les mandó, ¿verdad? ¿No? Eso fue una orden que el Señor les dio a los discípulos. Quédense ahí hasta que sean investidos, hasta que sean llenos, hasta ese momento. Y entonces sí, ¿verdad? A predicar el Evangelio, a predicar la palabra, ¿verdad? Vamos a continuar leyendo. Creo que nos habíamos quedado aquí hasta el último de la tierra. Dice, estos discípulos se convirtieron en los principales testigos de Jesús y es precisamente en su testimonio en el cual el Nuevo Testamento está basado. ¿Verdad? Aquí nos dice, ¿verdad?, que todo el Nuevo Testamento está basado en las experiencias de estos discípulos, ¿verdad? O sea, ellos escribieron, ¿verdad?, sus experiencias que tuvieron con el Señor, ¿verdad? Son los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los hechos de los apóstoles, ¿verdad?, las cartas paulinas, las de Juan, todo eso, ¿verdad? Está basado el Nuevo Testamento en lo que estos hombres recibieron de parte de Dios, ¿verdad? Lo que nos dice aquí, ¿verdad? Vamos a leer, ya habíamos leído Hechos 1:8, ¿verdad? Creo. Ya. Bueno, vamos a continuar. Aquí dice, adorando, dice, es el punto número 2, al parecer, la parte de la lección 2, dice,
adorando y esperando. Lucas 24, 50 al 53. Vamos leyendo eso. Sí, creo que esa parte no habíamos leído porque habíamos leído hasta el 49. Es 24, Lucas 24, 50 al 53. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que, bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Amén. O sea, esta es la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, pero nos habla del gran gozo que recibieron y tuvieron cuando vieron la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo, ¿verdad? Pues, pues yo pienso que fue una experiencia única, ¿no? Ver a nuestro Señor Jesucristo ascender y pues ya se habían quedado ellos, ¿verdad? Ahora sí que ¿verdad? De encargados, ¿verdad? O sea, de que continuara la palabra de Dios moviéndose, corriendo, ¿verdad? Ha sido tanto así que pues llegó hasta nosotros, ha llegado hasta nosotros esa misma palabra, ¿verdad? Por consecuencia de estas personas que no se rindieron, ¿verdad? El Evangelio muchas veces, ha habido personas que lo han comparado con, ya ven que hacen carreras de relevo, que se tienen que pasar una cosa y luego continúa corriendo el próximo. Pero si el próximo no corre igual o se cansa o algo, pues pierden todos, no pierden nomás uno. Así es esto también, ¿verdad? Nosotros no nos podemos detener. ¿Por qué razón? Porque todo lo que hicieron los demás se perdería. Ya no habría quien continuara con el Evangelio, ¿verdad? Entonces, pues es importante, ¿no? Vamos a continuar leyendo, son 9:48, no ha sonado la alarma, ¿verdad? ¿O sí? ¿Ya? ¿Ya? Pues, si no, pues terminamos ya. Yo tengo unas preguntas rápidas. Sí, adelante. Nosotros como somos creación de Dios, pasamos a ser hijos de Dios cuando aceptamos a Jesucristo como el Salvador de nuestra vida, ¿correcto? Correcto. El Espíritu Santo, ¿cuándo lo recibimos? ¿En ese mismo momento? ¿O cuando somos bautizados? Desde el mismo momento. Que Ya recibimos a Jesucristo, recibimos el Espíritu Santo. Sí. Ahora, cuando nosotros pecamos, esa es una pregunta que me he formulado. Cuando nosotros pecamos, ya sea con la vista, palabra, pensamiento, ¿el Espíritu Santo en ese momento nos abandona o se entristece con nosotros? No nos abandona. No nos abandona. Dependiendo de lo que uno cometa, hay diferentes maneras en que el Espíritu, aunque esté en nosotros, se contrista. O sea que no se aleja. Siempre usamos términos, no está bien usado, expresado. Por ejemplo, una de las palabras que usamos es que yo no siento hacerlo. O sea, como que estamos tomando el Evangelio como por un sentimiento hay que hacer aquello, ¿no? O sea que digo que hay muchas palabras, de que se aparte, no. Usamos la palabra y es aún bíblico, pero no se va de nosotros. Lo que pasa es de que el apóstol Pablo lo presenta de esta manera, que hay una lucha constante, una batalla entre el espíritu y la carne. Cuando nosotros pecamos, el espíritu queda abajo y la carne es la que sube, supera pues a nuestra vida espiritual, lo que está dando a entender. Y esa es la batalla. El espíritu le está diciendo no lo haga, pero la carne dice hazlo. Y está así, hay una batalla. Entonces queda abajo el espíritu y la carne resalta. ¿Sí? Hermano, es por eso que nuestras oraciones diarias en el amanecer es decirle al Padre en el nombre de Jesucristo que el Espíritu Santo nos guíe las 24 horas, porque Es correcto. es feo si nosotros
hacemos que el Espíritu Santo se entristezca. Exactamente. Somos conscientes del pecado. Amén. En el libro de Efesios capítulo 4, ahí habla, dice, no contristáis al Espíritu. Y ahí habla una lista. ¿Cómo se contrista el Espíritu? Y ahí mismo dice, quítese de vosotros toda palabra, gritería, maledicencia. Ahí viene la lista, cómo se contrista. ¿Sí? Cuando dice quítese, es como cuando alguien, yo lo ilustro, tiene una camisa. Quítate esa camisa porque está manchada. O sea que en uno está quitar aquello que le está perjudicando. No, el Espíritu no va a venir Dios, no, sino que uno tiene que poner su parte también. El Espíritu está ahí para iluminarlo y todo. ¿Iba a decir algo? No, sí. Bueno, hay un texto que dice en la palabra que el Señor dijo, no os dejaré huérfanos, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, Exactamente. Dijo que no nos iba a dejar nunca. No nos deja, nada más que a veces la carne, como dice el hermano, a veces sí nos cae. Sí. La carne. ¿Ese sería el aguijón La que carne. hablaba Pablo? Puede ser. Ya ves que el apóstol Pedro en el Getsemaní, la carne le ganó cuando le cortó a la oreja. Ahí está. La carne. Muchas veces la carne. Ahora, el aguijón, aquí cualquier situación que está como en el sentido de Pablo, el aguijón se refiere, algunos comentaristas dicen que por la luz que lo iluminó a él le repercutió más tarde y más tarde él pedía sanidad completa, pero le dijo Dios, bástate de mi gracia. Pero el aguijón, según algunos comentaristas, pudo haber sido algún defecto que le causó el resplandor o una enfermedad que traía en su cuerpo que le impedía, pero algo venía. ¿Sí? Ahora, ya para despedirnos, en cuanto a las blasfemias del Espíritu Santo, 12 Mateo 22 en adelante, si nosotros analizáramos concienzudamente esa expresión de que en el tiempo que Jesús dijo esa expresión, porque ellos decían que por Beelzebú echaba fuera demonios, y de ahí salió la expresión de él, que no tendría perdón cualquier persona que blasfemara, todavía hablando del Hijo, del Espíritu, digo, del Padre, en contra de ellos, pudieran tener perdón. Pero del Espíritu Santo, Jesús dijo, ni el tiempo que él vivía, ni en la ira venidera. En el tiempo que él se refería, en este siglo, ni en el siglo, está usando la palabra siglo, en este siglo, ni en el siglo venidero. Quiere decir que si lo aplicáramos tal como lo dijo él, en el siglo que él estaba, se compone de 100 años un siglo. La misma palabra dice siglo. En el siglo venidero sería otro siglo de 100 años. Quiere decir que en 200 años, fíjese, porque si nosotros hacemos un estudio exegético de las palabras de este siglo y el siglo venidero, serían 200 años. Quiere decir que ahí terminaría y alguien pudiera como tener libertad de blasfemar y hablar en contra, pero no se entiende así. La palabra siglo aquí está diciendo como el principio y el fin, algo indeterminado, ¿sí? No precisamente de 100 años, porque si no, ya habría terminado lo que él dijo, de este siglo ni el del siglo venidero. Quiere decir aquí un siglo está equivaliendo a un tiempo indefinido. ¿Sí? Yo la bendiga. Vamos a... ¿Vamos a anotar? En la próxima semana no vamos a tener, porque es